hablan y se habla mucho de proyectos, se habla mucho de futuro, se habla mucho de capacidad de gestión y todos los técnicos que ya están trabajando, como usted mismo lo dijo, y nosotros lo sabemos porque seguimos muy de cerca. Conocemos a fondo en lo que sabemos de información lo que significa el proyecto Venezuela Tierra de Gracia. ¿Qué es el proyecto Venezuela Tierra de Gracia? Para quienes aún desconocen o no han escuchado en su totalidad este proyecto que tiene no solo muchos beneficios en cuestiones de educación, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de los adultos mayores. Entonces, ¿qué es el proyecto Venezuela Tierra de Gracia, doctor Antonio Ledesma? La brújula, para no perdernos. Porque aquí tenemos experiencia de gobernantes en Venezuela, en muchas partes del mundo, que hacen campañas exitosas, llegan al poder, después llegan al poder, se sientan en el solio presidencial, comienzan a dar la cabeza para los lados. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con la educación? ¿Qué hago con la agricultura? ¿Qué hago con el turismo? ¿Qué hago con las tecnologías? ¿Qué hago con los hospitales? El plan Tierra de Gracia es como el plan de vuelo de un piloto. Porque un piloto cuando se monta en la nave tiene que hacer el chequeo del avión. Pero tiene un plan de ruta. No es que va a despegar y después que despega decide dónde aterrizo. No. Eso no puede ser. Por eso el plan Tierra de Gracia lo viene trabajando Maracolini y después el mundo se suma a esto desde hace mucho tiempo. Uno, Estado de Derecho. Hay un libro interesantísimo que se llama ¿Por qué fracasan los países? Que se lo recomiendo. Son de dos personajes. Y después que se hace la investigación, se determina que los países fracasan cuando no hay instituciones sólidas. Y hay allí que cuando estábamos presos, en Ramo Verde leíamos ese libro y hay una gráfica que siempre nos impresionaba cuando leíamos el libro allí, cuando salíamos de la celda, que nos abrían la celda a las 6 de la mañana, que es una fotografía aérea, y esa fotografía aérea nocturna se veía una zona oscura y una zona iluminada. La zona oscura era Corea del Norte y la zona iluminada era Corea del Sur. De allí que el problema no es de clima, no es de lengua, no, es un problema de instituciones. Por eso, del plan Tierra de Gracia, número 1, instituciones. 2, que hay que redimensionar el Estado. El Estado no es poderoso porque tiene un tamañote. El Estado es poderoso tanto en cuanto sea eficiente. ¿Y cuál es la eficiencia que debe tener el Estado venezolano? Bueno, garantizar que haya Estado de Derecho, que haya instituciones que sean realmente autónomas. ¿Cómo va a estar un poder judicial manejado por activistas político-partidistas? ¿Cómo va a estar un Estado supervisado por un controlador que no controla, sino que se convierte en un mequetrefe al servicio del gobernante de turno? 3, que haya un Estado donde se garanticen los derechos humanos, que nunca más, lo estoy escribiendo en mi artículo lo escribí en mi artículo del pasado fin de semana, nunca más, que es la frase que acuñó el fiscal que estaba investigando los crímenes y torturas en Argentina. Nunca más se habla de Venezuela de detenciones arbitrarias. Que nunca más ocurran cosas como esa de secuestrar a un venezolano en Chile y matarlo y enterrarlo vivo. O enterrarlo vivo. O sea, no se violan derechos humanos, que haya libertad de expresión, que nunca más se sigan cerrando emisoras de radio. En Venezuela han cerrado en los últimos años más de 500 emisoras de radio. Y han quitado las licencias Radio Caracas Televisión. Y Acuña va a decir, así como es importante recuperar la industria petrolera, hay que recuperar la industria del humor. Porque así como yo aspiro que regrese a Venezuela Juan Fernández y toda la gente del petróleo, yo aspiro que volvamos a ver a Emilio Lovera, que volvamos a ver, por ejemplo, a todos estos extraordinarios humoristas en Radio Rochela. Es tan importante una PDVSA reconstruida como Radio Rochela, porque es el humor, es la alegría. Eso que disfrutamos los venezolanos en familia. Que haya una educación para el futuro. Porque esa es la clave. Yo lo vivo repitiendo y repitiendo porque, bueno, lo viví en Perisa, que yo fui un niño pobre, pero un niño Sí. de ir a la escuela pública, mi escuela en San Juan de los Morros, Vicente Peña, el Liceo Rocio, mi formación. De allí que yo he dicho que hay 3 planes fundamentales en el Tierra de Gracia. Número 1, educación. Número 2, educación. Número 3, educación. Esa es la médula, ese es el buque insignia para que Venezuela deje de ser un país dependiente de la renta petrolera. Que cuando se nos pongan flacas las vacas, entonces comenzamos a dar tumbos porque no sabemos qué hacer con la escasez de recursos. Y nos montamos como esos que se montan en la noria, a dar vueltas y vueltas. Estamos arriba cuando están altos los precios del petróleo, pero sufrimos dolores de estómago cuando bajan los precios del petróleo. No,
la verdadera riqueza de un país está en el talento humano, aprovechar ahora la tecnología. ¿Quién iba a creer en los años 60 que se iba a dar esto que estamos haciendo nosotros ahora? Aquí hay gente conectada en muchas partes del mundo, estoy viendo. Los venezolanos de ahora, que estamos en el exilio, tenemos la ventaja frente a los venezolanos que padecieron el exilio en los tiempos de la tiranía de Gómez, en los tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez, porque llamaban por teléfono y para conseguir una llamada telefónica costaba Dios y su ayuda, o porque mandaban una carta. Hay un preso político que escribió una canción muy famosa que la popularizó Alfredo Sabel. Se me está cayendo la cédula. Y esa carta se le escribe a su hija y le dice: son tus cartas, mi esperanza. Porque para un preso político una carta en aquellos tiempos era, imagínense usted lo que significaba. Hoy en día estamos en el destierro, pero podemos vernos, el que esté ahorita en Berlín puede hablar con su mamá o con su papá o con su hijo que esté en cualquier lugar del estado de Aragua, en Cagua, en Turmero, o en el Tocuyo, en el estado de Lara. Esa es la ventaja de la tecnología. Ahora, eso se logra con educación. Venezuela tiene que desarrollarse de manera, desde el punto de vista tecnológico. Y eso es, mi querido amigo Llanero, lo que está planteado en el plan Tierra de Gracia. Saber lo que vamos a hacer. Venezuela puede ser un gran portento turístico. Mira, yo he estado revisando aquí informaciones que me llegan a diario. Hay gente que está en Singapur, que están ya captando la idea de cómo producir hidrógeno azul, hidrógeno verde. Gente que están en Chile, donde ya se está haciendo el trabajo del hidrógeno verde en Chile, y están viendo cómo en Venezuela se puede, además de producir gas, además de capturar el gas que se está perdiendo en Monaga, que como dice Humberto Calderón Vértiz, equivale a 400.000 barriles diarios que se están botando a la atmósfera, en un país donde la gente tiene que cocinar con leña porque no hay gas doméstico. Bueno, ya nosotros estamos viendo gente que está en el destierro, que están aprovechando sus experiencias en el destierro para ver cuando lleguen a Venezuela impulsar proyectos de fuentes de energía renovables como el hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque para producir hidrógeno verde se requieren dos recursos claves: electricidad blanca y agua dulce. Y hay que ver lo que tiene Venezuela en la zona de Guayana, por ejemplo. Electricidad blanca y agua dulce con el río Orinoco, con el río Caroní, porque es lo que se produce la electrólisis, que es el choque de esos dos recursos. Gente que está en países donde hay prosperidad de turismo y están viendo cómo se desarrolla el transporte para los usuarios del transporte en turismo, que los quieren llevar para Margarita, que los quieren llevar para la zona de Falcón, o para la zona de Monaga o de Barcelona, donde hay emporios turísticos. Gente que está viendo en Alemania cómo es que se producen medicamentos genéricos y están ya pensando en ver cómo se hacen alianzas cuando regresen a Venezuela con la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, para establecer ejes productores de medicamentos genéricos. Gente que está en Taiwán y está observando cómo en Taiwán se fabrican los chips para los aparatos de la tecnología, computadora, los teléfonos celulares, y que creen que en Venezuela se pueden instalar eso, se pueden montar fábricas para surtir a las empresas que fabrican todos estos recursos que están en la mano de millones de consumidores. Venezolanos que están haciendo investigaciones en Holanda de cómo es posible hacer el cruce genético, o cómo se pueden hacer semillas certificadas que incrementen la productividad del que siembra maíz o arroz o sorgo, etcétera. O sea, todo eso es lo que tenemos nosotros que ir recabando, y es precisamente lo que están haciendo los equipos que trabajan para María Corina y para el mundo, que son los responsables de que cuando lleguemos a tomar el poder, no lleguemos a inventar, sino que ya van a estar los planes para los primeros 100 días, para darle respuestas tempranas a la gente en educación, en salud, en vialidad, en mejorar los puertos, los aeropuertos, los sistemas de riego, las universidades que se están cayendo a pedazos. Yo he visto imágenes que lo que provoca es llorar, de la Universidad de Oriente, pero también la de mi pueblo, la Rómulo Gallegos de San Juan de los Morros, que el rector Giovanni Nani dejó como una tacita de plata en la escuela de medicina, la escuela de odontología, la escuela de economía, la escuela de agronomía. Todo eso se está viniendo abajo, porque no hay recursos para robárselos, pero no para invertirlos en las universidades ni en los tecnológicos. En una frase que yo estoy por hacer un segundo poema, que la tierra del llano se levante. Con eso se resume todo lo que se quiere hacer, con determinación, convicción, lealtad, sobre todo con profesionalismo, con el equipo de técnicos, con el liderazgo de nuestra líder María Corina Machado, y sobre todo con el trabajo que viene haciendo nuestro presidente, y digo nuestro porque me siento un venezolano de corazón,
el presidente Edmundo González Urrutia. Soy peruano, doctor.